Cordial saludo, continuamos con este curso de introducción a la programación. Hoy vamos a ver lo que es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal o artificial, es decir, un lenguaje con reglas gramaticales bien definidas que le proporcionan a una persona, en este caso el programador, la capacidad de escribir o programar una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmo con el fin de controlar el comportamiento físico o lógico de una computadora, de manera que se puedan obtener diversas clases de datos o ejecutar determinadas tareas. Dentro de los lenguajes de programación encontramos a Java, encontramos a C++, encontramos a Python, encontramos a Visual Basic.net, encontramos a SQL Server, encontramos a PHP, también tenemos un programa que se llama Ruby y tenemos un lenguaje de programación que se llama C++. Las características de los programas. Programar viene a ser el proceso de crear un software fiable mediante la escritura, prueba, depuración, compilación o interpretación y mantenimiento del código fuente de dicho programa informático. Este proceso se define aplicando lógicamente los siguientes pasos. Primero, el desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación específico. Codificación del programa. Tercero, compilación o interpretación del programa hasta convertirlo en un lenguaje de máquina. Cuarto, prueba y depuración del programa. Quinto, desarrollo de la documentación. Los lenguajes de programación están formados por un conjunto de símbolos llamados alfabetos, reglas gramaticales, léxico, morfológicas, sintácticas y semánticas que en un conjunto definen la estructura válida del lenguaje y su significado. Existe el error común de tratar como sinónimo los términos lenguaje de programación y lenguaje informático. Los lenguajes informáticos engloban a los lenguajes de programación y a otros más, como por ejemplo HTML, que es un lenguaje para el marcado de páginas web, que no es propiamente un lenguaje de programación, sino un conjunto de instrucciones que permite estructurar el contenido de los documentos. El lenguaje de programación permite especificar de manera precisa sobre qué datos debe operar un software específico, cómo deben ser almacenados o transmitidos dichos datos y qué acciones debe tomar el software. Tenemos los tipos de lenguajes de programación. De acuerdo a su finalidad y herramientas en las que usa, podemos describir tres clases de lenguaje de programación. Tenemos el lenguaje de máquina. Es el sistema de códigos directamente interpretable por un circuito microprogramable, como el microprocesador de una computadora o el microcontrolador de un autómata. Este lenguaje está compuesto por un conjunto de instrucciones que determinan acciones a ser tomadas por la máquina. Dichos niveles por abstracción se simbolizan con los números ceros y 1. Por eso el lenguaje de máquina solo simboliza dichos signos. O sea que el lenguaje de máquina solamente admite ceros y 1. Todas las instrucciones que nosotros hagamos, que hacemos normalmente en el teclado, eso es convertido a lenguaje binario, o sea, de ceros y 1. Tenemos también los lenguajes de programación de bajo nivel. Es aquel en que sus instrucciones ejercen un control directo sobre el hardware y están condicionados por la estructura física de las computadoras que lo soportan. Los lenguajes de bajo nivel, tales como los lenguajes ensamblador, pueden ser más difíciles de programar que los lenguajes de alto nivel, debido a que están íntimamente relacionados con las características técnicas del hardware. Además, estos suelen carecer de abstracciones de mayor nivel. Quiere decir que los lenguajes de programación de bajo nivel están estrictamente o están relacionados más que todo con la parte funcional del hardware, y ya nosotros hemos visto que es el hardware, o sea, están estrictamente relacionados con la parte funcional de los componentes físicos de un computador. También encontramos los lenguajes de programación de alto nivel.
se caracterizan por expresar los algoritmos de una manera adecuada a la capacidad cognitiva humana. En lugar de la capacidad con que los ejecutan las máquinas, estos lenguajes permiten una máxima flexibilidad al programador a la hora de abstraerse o de ser literal. Permite un camino bidireccional entre el lenguaje de máquina y una expresión casi oral entre la escritura del programa y su posterior compilación. Por lo general suelen estar orientados a objetos o eventos o a funciones, pudiendo estos combinarse. Asimismo pueden ser compilados o interpretados. En este caso tenemos a Java, PHP, Python, JavaScript, C++, entre otros, que son lenguajes orientados a objetos, o sea, unas abstracciones del mundo real que nosotros podemos simplemente codificar o pasar a un lenguaje casi humano que por medio de un compilador o por medio de un intérprete lo podemos convertir a lenguaje de máquina. Automáticamente el computador o el compilador convierte las instrucciones que nosotros le damos en nuestro lenguaje a un lenguaje de máquina. Los lenguajes de alto nivel se refieren a las variables, matrices, objetos, aritmética compleja o expresiones booleanas, subrutinas y funciones, bucles, hilos, cierres y otros conceptos de informática abstracta con un enfoque en la facilidad de uso sobre la eficiencia óptima del programa. Entonces ahí tenemos, ya vimos varios lenguajes de alto nivel. También encontramos a Fortran, Turbo, Turbo Basic, Turbo Pascal, C++, Visual Basic, Python. Entonces todos estos son programas de alto nivel. ¿Por qué? Porque son instrucciones prácticamente adaptadas al lenguaje humano. Podemos ejecutar en un compilador para que éste sea modificado o sea convertido al lenguaje de máquina. Espero que haya quedado claro. Saben cómo comunicarse conmigo, me escriben a WhatsApp, me escriben por correo, y recuerden siempre, quédense en casa hasta que esto pasa. Feliz día y bendiciones.